Hola Adriana, la sesión de hoy vamos a tocar el tema de Sistema de Salud Nacional, cuál es la conceptualización en sí del Sistema Nacional de Salud y como objetivo de la sesión es identificar tanto los objetivos, los componentes, cómo es que está estructurado en general el sistema de salud en México. Bueno, vamos a irnos un poquito más atrás a cómo es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que define un sistema de salud. Un sistema de salud va a ser toda la suma de las organizaciones, instituciones y recursos, los cuales van a tener como objetivo principal mejorar la salud, brindar una buena, un buen abordaje para asegurar una buena calidad de vida. Un sistema de salud, como ya hemos estado platicando, pues necesita personal, financiamiento, una buena información, que ese personal esté actualizado, suministros, transporte y comunicaciones, así como una orientación y dirección general. Además, que también tiene como objetivo, pues, proporcionar buenos tratamientos y un excelente servicio que responda a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. Ajá, vamos a ver que un buen sistema de salud pues va a mejorar la vida cotidiana de las personas en una forma tangible, lo que habíamos visto, que si queremos tener una población económicamente activa, una población que pues no nos requiera muchísimos gastos como lo es la población que actualmente tenemos en México, donde hay muchísimas personas con enfermedades crónico-degenerativas, las cuales pues gastan muchísimo dinero en ese tratamiento. El principal responsable de este desempeño global en cuanto al sistema de salud de un país, pues va a ser su gobierno. Sin embargo, también resulta fundamental una buena rectoría de cada una de las regiones, en este caso, pues de los estados, los municipios y cada una de sus instituciones sanitarias. Por eso es que el fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento en cuanto a su equidad, de darle a las personas lo que realmente necesitan, son estrategias fundamentales para la lucha contra la pobreza y fomentar el desarrollo de un país. Los sistemas de salud de los países pobres no son los únicos que tienen problemas. Vamos a ver que también algunos países que se denominan ricos o esos países que son desarrollados tienen grandes sectores de población que carecen de acceso al sistema de salud, sobre todo por los mecanismos de protección social que no suelen cubrir o que las cuotas para cubrirlos son demasiado elevadas y no alcanzan a tener esa protección social en salud. Otros países también han estado luchando en contra del aumento de los costos debido a la utilización ineficiente de los recursos. Todos los recursos que se han dado en salud muchas veces se van hacia la compra de algunos equipos que no son tan necesarios, en contratar especialistas de algunos padecimientos que la mayoría de la población no los cubren o, bueno, tendremos muchísimos ejemplos de ese uso inadecuado e insuficiente de los recursos. Y bien, este esquemita ya lo habíamos visto en la clase anterior. Es cómo es que está constituido de manera general, es una manera de resumen. ¿Cómo es que está compuesto el sistema de salud en México? Vemos que hay dos componentes, vamos a hablar de ellos mucho, que es el componente público y el privado. En el componente público vamos a tener el sector de seguridad social y la Secretaría de Salud con las CESAS. Los fondos sabemos que dentro del público, pues lo va a conformar la contribución tanto gubernamental, del empleador y de los trabajadores en cuanto a la seguridad social de estas instituciones, que es el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, la Marina, los cuales pues van a tener hospitales, clínicas, médicos de estas instituciones. Quienes van a ser los usuarios van a ser los trabajadores del sector formal, familias de los trabajadores y los jubilados. Por su parte, dentro de la Secretaría de Salud y de la CESA, pues tenemos que quienes hacen la contribución, pues es el gobierno federal y los gobiernos estatales. Aquí tenemos que
hay una conformación del Seguro Popular, pero recordemos que actualmente el Seguro Popular ya se comienza a erradicar. Se trata de instalar otro modelo de salud, el cual pues todavía no está bien establecido. Y también vamos a ver que va a haber algunas cuotas de recuperación de estas, además de estas contribuciones. Bien, la Secretaría de Salud va a conformar con hospitales, clínicas y médicos de estas instituciones. También por otro lado tenemos IMSS Oportunidades, los cuales pues van a ser hospitales, clínicas y médicos que van a conformar este programa, así como quienes van a ser los usuarios de estas plataformas, pues van a ser los autoempleados, trabajadores del sector informal y pues algunos desempleados. En cuanto a este sector privado, pues vamos a tener a los individuos que pues van a requerir estos servicios, empleadores, quienes cumplen con las cuotas, los fondos, pues muchas veces son aseguradoras privadas, que claro, uno tiene que estar mensualmente pagando esas cuotas. Van a tener proveedores privados y la población que tenga la capacidad de pago va a ser la usuaria de estos servicios. Vamos a ver que el sistema de salud en México está compuesto por dos sectores que ya platicamos. El sector público-privado, quienes lo conforman, tanto qué instituciones como cuál es la característica de los usuarios de estos sistemas. Vamos a ver también que el sector privado pues va a presentar servicios a esta población que tenga la capacidad del pago. En cuanto al financiamiento de las instituciones de seguridad social, pues va a provenir de tres fuentes. Ya hemos hablado de las contribuciones gubernamentales, tanto de las contribuciones del empleador y de los empleados. Vamos a ver por otro lado que las instituciones van a prestar sus servicios en sus propias instalaciones y con su propio personal. Así es como tanto la Secretaría de Salud como la CESA se van a financiar con recursos del gobierno federal y los gobiernos estatales, además de una pequeña contribución que van a dar los usuarios al recibir este servicio, que esto se va a traducir en cuotas de recuperación. En cuanto a quiénes van a conformar la población de la Secretaría de Salud como de la CESA, pues esta se va a atender en las instituciones, estas personas beneficiarias, en instalaciones de estas instituciones que cuenten con su propio personal, contratados a través de la Secretaría de Salud. También se va a financiar con recursos del gobierno federal, los gobiernos estatales y las cuotas familiares. En algunas veces, bueno, en algunas ocasiones, tanto la Secretaría de Salud como los CESA, en algunos van a ser cubiertos por algunos proveedores privados. Y finalmente el sector privado se financia con pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros. Entonces ya vimos a quiénes va dirigido cada uno de estos sectores, cómo es que se van a cumplir estas cuotas y qué características va a tener esta población. En cuanto a la demografía, ya hemos hablado un poquito acerca de cuáles son las características de la población que pues tienen que atender este modelo en salud. Vamos a ver que México en la última, digamos que contabilidad en cuanto a salud que se tiene, es que cuenta con una población ya para este momento de un poquito más de 6.6 millones de habitantes. En cuanto a la proporción de hombres es de 48.8 y de mujeres ha sido 51.2% de 2008, que es esta cuenta total. Para este año pues esta proporción no ha cambiado muchísimo, seguimos habiendo más mujeres que hombres. En cuanto a la proyección para 2030, se estima que una población de 120.9 millones de habitantes haya ahora en la República Mexicana. Esto quiere decir que se estima que haya una tasa anual del 0.69%. Esto quiere decir que el desarrollo demográfico y reciente de México se va a caracterizar por un descenso de la mortalidad general. Esto lo hemos traducido a que se presentan 20 defunciones por 1000 habitantes desde 1930
que se traducía a 4.9 por 1000 en 2008. Si estamos viendo, en 1930 se morían 20 personas de cada 1000 habitantes. Ahora para 2008 y ahora hasta estas fechas que son 2020, esta se ha reducido de una manera pues bastante considerable. También hay que valorar pues obviamente el incremento de la esperanza de vida, que ha sido de 34 años para 2008, y una disminución de la fecundidad. En este caso también hay que considerarlo también. Estos tres fenómenos se han traducido a un envejecimiento poblacional. En este caso estamos viendo también que esta característica de esta población pues supone una participación creciente de los adultos mayores en la estructura de nuestra población. En cuanto a las condiciones de salud, vamos a ver muchísimo, muy marcada esa transición epidemiológica. Vamos a ver que tanto hombres como mujeres van a padecer enfermedades crónico-degenerativas, aunque claro, vamos a tener enfermedades características sobre qué tipo de enfermedades. Por ejemplo, vamos a ver presente en más cantidad de mujeres a diabetes mellitus, a diferencia, por ejemplo, de hombres, que vamos a tener enfermedades de tipo hepáticas, estas debidas pues muchísimo a esos hábitos. Vamos a ver en sí que la aparición de las nuevas enfermedades son resultados de los hábitos y los estilos de vida. En cuanto a la estructura y cobertura, pues bueno, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Vamos a ver que dentro del sector público los beneficiarios van a ser los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias. Por otro lado, vamos a ver que dentro de la Secretaría de Salud y de la CESA, pues quienes van a ser los beneficiarios, pues van a ser las personas que estén autoempleadas, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del trabajo, fuera de ese trabajo bien establecido, y a familias que también tengan una capacidad de pago. Vamos a ver que estos servicios no se va a equiparar el gasto en salud como con los privados, pero pues sí hay que dar cierta cuota de recuperación. Vamos a ver que en este caso los trabajadores del sector formal de la economía, activos y jubilados, pues van a tener una seguridad social. Esto quiere decir que cubren el 48.3 millones de personas, y el IMSS, dentro de estos asegurados, pues va a tener el 80% de esta población. Por otro lado, vamos a tener el ISSSTE, que únicamente va a dar cobertura al 18% de la población, y el restante pues va a estar distribuido por los servicios médicos empleados por Pemex, Sedena y Semar, que en conjunto se encargan de proveer de servicios de salud al 1% de población en clínicas tanto de los hospitales de Pemex, de las Fuerzas Armadas, y aquí cabe mencionar que ellos cuentan con médicos y enfermeras propios. Ellos cuentan con escuelas donde se forma a su propio personal médico y de sanidad. En cuanto a los recursos y financiamiento, vamos a ver que los servicios de salud que prestan servicio a las instituciones de seguridad social la mayoría de estas contribuciones van a ser cubiertas por el empleador, aunque en algunos casos, como por ejemplo el ISSSTE, Pemex y las Fuerzas Armadas, pues esta las cubre en gran cantidad el gobierno. Y por otro lado tenemos a las contribuciones también del obrero o empleado, y en menor cantidad pues algunas contribuciones del gobierno por el lado del IMSS. En cuanto a la Secretaría de Salud y los CESA, el financiamiento aquí prácticamente viene del gobierno federal y de los estados, en menor cantidad pues de los individuos que tienen acceso a estos servicios. Hay que recordar que son personas que no tienen empleo, que están muchas veces en situación vulnerable, y que las cuotas de recuperación pues no se van a equiparar, como te comentaba, con las que se solicita en los servicios de tipo privados. Y bueno, vamos a dejarle por aquí la primera parte y vamos a continuar el resto de la clase.